El año en que la familia de Henry estuvo al borde de la bancarrota, mi padre hizo un trato mediante una alianza matrimonial y me casó con Henry, pero yo no sabía en ese momento que él ya tenía una novia de la infancia, una prometida. Más tarde, mi padre se vio envuelto en un escándalo y la empresa cayó en una crisis de bancarrota. Sin embargo, Henry trajo de vuelta a su primer amor y dijo que la compensaría con una gran boda. No lloré ni hice una escena, simplemente empaqué mi equipaje en silencio. Henry se burló y dijo, deja de jugar a estos juegos mezquinos de hacértela difícil. ¿Todavía crees que eres la hija mayor de la familia Arya? Lo que él no sabía era que todavía conservaba el acuerdo de divorcio que él mismo escribió después de emborracharse. En 7 días me iré al extranjero con mi padre. El día que mi padre fue enviado a la sucursal extranjera por el grupo, Henry trajo de vuelta a su primer amor, que recién se había divorciado. Vino a mi habitación y me informó sin expresión alguna, la próxima semana dejaré que Isabella se mude conmigo. Le debo demasiado estos años. No importa lo que pienses, tienes que aceptarlo. Mi padre acababa de renunciar al cargo de presidente después de verse involucrado en un escándalo de acoso sexual en el trabajo. Ni siquiera podía esperar un solo día. Lo miré y sus ojos eran tan fríos como el hielo en una bodega en invierno, sin un rastro de calidez. Después de 3 años de matrimonio, nunca había logrado entrar en su corazón. Rápidamente giré el rostro para ocultar mi dolor. Bueno, de todos modos, me iría pronto. No importaba a quien quisiera traer a casa. Henry parecía un poco sorprendido, sus labios se movieron, pero no dijo nada al final. Siempre había sido un hombre de pocas palabras conmigo. Después de que se fue, abrí la caja fuerte y encontré una pila de papeles debajo del joyero. Era el acuerdo de divorcio que Henry escribió para mí hace 3 años. Tenía su firma y huella digital. Siempre y cuando obtuviéramos un certificado de la Oficina de Asuntos Civiles, no tendría nada que ver con él nunca más. En una cena de negocios hace 3 años, me enamoré a primera vista de Henry, que tenía una apariencia sobresaliente. Menos de 3 días después, su familia envió una señal de intención a Mary. Pensé que era un destino predestinado, hasta que alguien me dijo que Isabella se iba a casar ese mismo día. Henry se emborrachó terriblemente. Le preparé una sopa clara y lo llevé al estudio. Estaba acostado en el escritorio con los ojos rojos y susurró, Arya. Mi corazón se calentó y rápidamente caminé hacia él, pero agarró el vaso de la mesa y lo estrelló contra el suelo. Fragmentos de vidrio volaron por todas partes. Estaba tan asustada que temblé y retrocedí 2 pasos. El siempre gentil y refinado Henry apretó los dientes y dijo, Arya, todo es culpa tuya. Si no fuera porque te gusto, si no fuera porque tu padre es presidente, ¿por qué me vería obligado a casarme contigo? ¿Por qué tendría que ver a Isabella casarse con otro? Su tono estaba lleno de resentimiento. Así fue como descubrí que el matrimonio feliz en el que yo creía era solo una ilusión. Ese sentimiento de ira reprimida atrapado en mi pecho, que ni subía ni bajaba, hizo que mis lágrimas cayeran sin control. Henry se tambaleó, se puso de pie, tomó un bolígrafo y garabateó su firma y huella digital en el acuerdo de divorcio. Luego me tiró ese endeble trozo de papel y dijo fríamente, quiero divorciarme de ti y casarme con Isabella. Estaba tan borracho cuando dijo esas palabras. ¿Contuve mis emociones? Mi voz temblaba, ¿estás borracho? Hablémoslo cuando estés sobrio. Me agaché para recoger ese papel, me di la vuelta y salí cerrando la puerta. Las lágrimas caían como cuentas de un collar roto. Volví sola a mi habitación. El viento nocturno era muy frío, pero no logró llevarse mi dolor. Al día siguiente, después de que Henry se pusiera sobrio, volvió a su actitud educada. No mencionó nada sobre Isabella ni volvió a hablar del divorcio. Escondí ese acuerdo de divorcio al fondo del tocador. Me mentí a mí misma, diciéndome que como el primer amor de Henry acababa de casarse, aún tenía una oportunidad. Pero Isabella tuvo un matrimonio infeliz. Hace 2 meses, Henry encontró personalmente al abogado más profesional para ayudarla con el divorcio. Sintiendo pena por ella, al estar sola, la trajo a June para que se estableciera. Ahora iba a mudarse a la casa de Henry. Cuando estaba contando mis pertenencias,
Henry trajo a Isabella. Cuando nos casamos, la dote que me dio mi padre valía 80 millones. Ahora tenía que contar cuidadosamente cada artículo y convertirlo en efectivo para ayudar a la empresa de mi padre a superar la crisis. Cuando Henry empujó la puerta para abrirla, apagué mi teléfono y me levanté. Dijo, Isabella quiere vivir en esta habitación. Tú te mudas. Su tono era frío y no dejaba lugar a discusión. Después de casarme con Henry, él a menudo trabajaba hasta altas horas de la noche. Decía que tenía miedo de perturbar mi descanso, así que me pidió específicamente que me mudara de la habitación principal, porque esta habitación era la más cercana a la suya. El balcón estaba lleno de rosas que él mismo había plantado y el columpio de nuestra boda aún seguía en la terraza. Isabella se escondió a su lado, mirando cuidadosamente a su alrededor. Sus ojos envidiosos recorrían cada rincón. Lo miré y por primera vez lo rechacé, no. La casa es muy grande. No faltan lugares para vivir. ¿Por qué tiene que ser esta habitación? Ella tiró de la manga de Henry, luciendo un poco agraviada. El rostro de Henry se volvió sombrío, porque a Isabella le gustan estas rosas. Fueron preparadas originalmente para ella. Así que resultó que este lugar había sido preparado para Isabella desde el principio. Isabella me sonrió. Su sonrisa era suave, como las rosas en plena floración en el balcón. La miré fijamente. Henry inmediatamente la protegió detrás de él y dijo con tono frío, te mudas hoy. Sé obediente y no avergüences a todos. Bajé la mirada y respondí suavemente, está bien. Mi padre había perdido su poder, la empresa estaba en crisis, y yo había perdido mi mayor apoyo. Henry ya no necesitaba ser educado conmigo. Esa misma noche me mudé a una habitación de invitados remota. Luego saqué las joyas y bolsos que Henry me había dado y fui a una tienda de reciclaje de artículos de lujo para venderlos. Había comprado muchas cosas allí antes, así que en cuanto el encargado me vio, sonrió y me llevó a la sala VIP. Puse los artículos sobre la mesa uno por uno. El anillo de diamantes que me dio cuando me propuso matrimonio me llamó la atención primero. En ese momento, estaba en una crisis de bancarrota y usó todos sus ahorros para comprarme ese pequeño pero delicado anillo. El segundo artículo fue la pulsera Cartier que me regaló cuando su empresa salió a bolsa. El tercer artículo fue el collar de Tiffany que me dio como disculpa por una indiscreción cometida en estado de ebriedad. En ese entonces, me encantaba usar ese collar para encontrarlo. El colgante de cristal brillaba bajo el sol y él me abrazaba con una sonrisa, diciéndome que yo era vivaz y encantadora, diferente a esas chicas reservadas. El encargado abrió los ojos y dijo, estos parecen haber sido regalos del gerente general Henry hace unos años. ¿De verdad quieres venderlos? Dije que sí. Examinó cuidadosamente las joyas y bolsos y finalmente me dio un precio. Asentí con la cabeza y estaba a punto de irme después de recibir el dinero, cuando afuera todo se volvió animado. La voz cariñosa de Henry llegó a mis oídos. ¿Te gusta este collar? Isabella respondió tímidamente que sí. Sin decir una palabra, Henry deslizó su tarjeta y lo compró. Al pagar, me miró con un poco de sorpresa. Sus ojos se posaron en mi dedo vacío. El anillo de diamantes que nunca me quitaba había desaparecido. Henry dejó su tarjeta, agarró mi mano, me miró fijamente y me preguntó, Aria, ¿dónde está tu anillo? Giré la cabeza para evitar su mirada y mentí, no lo llevo puesto. Su rostro se oscureció y apretó mi mano aún más fuerte, lo que me hizo fruncir el ceño de dolor. Isabella lo detuvo apresuradamente sujetando su muñeca. Solo entonces Henry pareció despertar de un sueño y soltó mi mano, luego le sonrió. En un día perdí la compostura. Justo ahora me fui sola bajo las extrañas miradas de la gente alrededor. El sexto día antes de irme, estaba sola en la habitación contando documentos. Mi suegra me llamó y me pidió que me mudara de la casa de Henry rápidamente. Me negué cortésmente, poniendo como excusa que aún tenía cosas por hacer. Inmediatamente cambió su expresión y me regañó. No has tenido un hijo en 3 años de matrimonio, ¿no permites que mi hijo encuentre a otra persona? Bajé la cabeza y respondí, por supuesto que puede, pero su hijo debe aceptar divorciarse de mí primero.
¿Qué tenía que ver conmigo el matrimonio de Henry con su primer amor? De todos modos, el acuerdo de divorcio ya estaba firmado, solo faltaba obtener el certificado. Estaba demasiado cansada para discutir, así que ignoré superficialmente sus palabras. En mi camino de regreso a la habitación, me encontré con Henry otra vez. Llevaba una camisa blanca, se veía guapo y erguido, acompañaba a Isabella mientras tomaban el té de la tarde en la terraza. Ella llevaba el collar de diamantes recién comprado y le servía café, sonriendo. Cuando se inclinó, el collar brilló bajo el sol. El café humeante cayó en una taza de porcelana china, y sus ojos se perdieron en la neblina brumosa. Siempre decía que estaba ocupado con el trabajo y se quedaba en la oficina todo el día. Nunca me había acompañado a hacer cosas así. Me di la vuelta y regresé rápidamente a la habitación. Mis pensamientos estaban hechos un lío, no podía concentrarme en los documentos que tenía entre manos. Me enamoré de él a primera vista cuando era joven y estuve atrapada durante 3 años. Ahora, finalmente me di cuenta de que Henry solo estaba actuando conmigo, mientras que con Isabella era sincero. Ese día estuve revisando los documentos hasta que la secretaria Victoria me trajo los papeles para el inventario de mis activos. Señora, todo ha sido revisado, excepto la parte que se invirtió en la empresa. Todavía faltan algunas joyas. De repente pensé, mis padres me dieron demasiada dote y no podía recordarlo todo. Dijo un collar de diamantes, un vestido de novia. Un collar de diamantes, recordé haberlo visto en el cuello de Isabella. Corrí a su habitación. Ella estaba parada frente al espejo de cuerpo entero probándose el vestido de novia que mi madre había diseñado para mí. Su boda con Henry sería en 6 días. Fue demasiado apresurado. Supuse que Henry ya lo había arreglado todo en secreto. Inesperadamente, ella se atrevió a ponerse ese vestido único. Estaba tan enojada que temblé y corrí hacia adelante para agarrar la falda del vestido. Los delicados encajes y perlas fueron arrancados por mí y quedaron esparcidos por todo el piso. Tiré del vestido con fuerza hasta que se rompió. Ella se acurrucó de dolor, obligada a agacharse. Lo siento, me lo quitaré enseguida, dijo. Me aferré al vestido con fuerza y la miré fríamente. Isabella cayó al suelo frente al espejo, el vestido estaba destrozado, con un gran trozo de la falda arrancado, perlas y encaje por todo el piso. Se veía muy avergonzada, mirándome con los ojos llorosos. Señorita Aria, si quiere que me lo quite, solo dígamelo, ¿por qué usó la fuerza? Tenía el rostro frío y la pateé con la punta del pie. Robaste mi vestido de novia y aún así te atreves a responder. Ella solo enterró la cabeza y lloró como una pequeña flor blanca inocente. De repente, escuché pasos detrás de mí. Henry entró corriendo, me empujó y abrazó a Isabella. Me tambaleé 2 pasos hacia atrás y me apoyé en el tocador para estabilizarme. El vestido de novia que tenía en la mano cayó al suelo, ya hecho jirones. Me miró con ojos llenos de asco y extrañeza, como si yo fuera una desconocida. Aria, dije que solo quería compensar los arrepentimientos de esos años, ¿por qué le haces las cosas difíciles? Sentí que ardía algo en mi pecho y no pude decir una palabra. Finalmente, apreté los dientes y dije, ese es el vestido de novia diseñado por mi madre. Su voz fue fría, es solo una prenda. ¿Cuál es el problema si se lo prestas unos días? ¿Preferirías romperlo antes que prestarlo a otros? ¿Todavía crees que eres la hija mayor de la familia Aria? Ya es suficiente. Me quedé allí, en plena primavera, sintiendo frío en todo el cuerpo. Henry siempre sabía cómo herirme con sus palabras. El vestido ya no se podía usar. Isabella, acurrucada en sus brazos, fruncía el ceño mientras miraba el vestido con disgusto. Él la consoló suavemente, no te preocupes, iré a comprar otro enseguida. Me agaché, recogí los pedazos del vestido y me fui en silencio. Sentía el pecho oprimido por el dolor. Solo tenía que aguantar unos días más, una vez terminados los trámites, me iría. Convertí casi todas mis joyas y propiedades en efectivo y las guardé cuidadosamente. Henry me ignoró todo el día,
hasta que por la noche dijo que mi padre había sido transferido a una sucursal en el extranjero y que se iría en 3 días. Mi madre lo acompañaría. Henry se quedó junto a la puerta, de espaldas a la luz, su rostro oculto en la sombra. Aria, si no te hubieras casado conmigo, ahora solo serías una hija pobre de una familia rica. Dije que lo de Isabella y yo era solo para compensar los arrepentimientos del pasado. Tu puesto como señora de Henry no se verá afectado. Permanecí en silencio. Si no me hubiera enamorado de él a primera vista, si nuestras familias se hubieran aliado con otra en Hangan, no habría terminado así. Al ver que no respondía, sacó un anillo de diamantes del bolsillo y lo arrojó con fuerza sobre el tocador. Me mentiste y lo vendiste en secreto, dijo, enfatizando la palabra mentiste con furia. Respondí débilmente, lo vendí porque ya no lo quería, no es gran cosa. Él frunció el ceño. La secretaria dijo que vendiste mucho de tu dote últimamente, me miró fijamente. ¿No usas joyas ni recibes invitados? ¿Para qué necesitas tanto dinero? Le sostuve la mirada tranquilamente. Mi padre fue transferido, el viaje será largo y hay muchas cosas que atender. Eso era verdad. Entonces Henry arrojó una por una las cosas que había vendido sobre el tocador. Las joyas chocaron haciendo un sonido claro. Él se veía sombrío. ¿Todo lo que te di lo vendiste? Aria, ¿eres tan mezquina conmigo? Bajé la cabeza, recogí los collares y los guardé en el joyero. Hizo clic al cerrarse. Me los llevaré al extranjero y los venderé allá, de todos modos, no podrás controlar lo que esté tan lejos. Dije suavemente. No estaba enojada con él. Ya había despreciado lo que me dio. Henry se burló, Isabella es con quien debí pasar toda mi vida, no tienes derecho a estar celosa. Respondí aturdida, lo sé, entonces divorciémonos. Tu verdadero amor es Isabella, son una pareja perfecta. Ya había repetido eso tantas veces que estaba cansada de escucharlo. La habitación quedó en silencio. Seguí doblando mis vestidos de noche. Cuando me fuera al extranjero, ya no necesitaría ropa lujosa. Viendo que estaba inusualmente callada, Henry suavizó su tono, deja que los sirvientes se encarguen de eso. Sonreí levemente, está bien. Solo quedaban 2 días para la boda de Henry e Isabella. La villa estaba decorada festivamente. Incluso desde mi habitación remota, al abrir la ventana podía ver las pancartas rojas que decían, toma tu mano y envejece contigo. Espero ganar tu corazón y nunca separarnos hasta que nuestro cabello se vuelva blanco. No hubo nada de eso cuando me casé con él hace 3 años. Miré por la ventana. Isabella apareció al final del pasillo. Estaba feliz, con los ojos brillantes, caminando hacia aquí con paso ligero. La falda de su vestido parecía una nube. Se detuvo frente a mi habitación y dijo suavemente, señorita Aria, ¿qué tipo de collar cree que debo usar el día de mi boda? Llevaba puesto el vestido de novia recién probado, su cabello aún no había sido peinado, parecía una niña inocente. Respondí, ¿no es tu primer matrimonio? ¿No deberías tener experiencia? ¿Por qué vienes a preguntarme a propósito? Su expresión se congeló, su rostro palideció, sus labios se movieron, pero no pudo responder. Henry apareció desde la esquina del pasillo con los ojos fríos. Aria, tú también eres mujer, ¿por qué tienes que usar el pasado para herirla? Isabella solo quiere mejorar su relación contigo, por eso vino a consultarte. Claramente estaba presumiendo, pero Henry no lo veía. Solo tenía ojos para ella. Me paré en la puerta y la miré. Usa el collar que quieras, está bien. Puedes irte ahora. Sus ojos se pusieron rojos y dio 2 pasos hacia atrás, débil e impotente, apoyándose en Henry. Henry frunció el ceño y me amenazó, Aria, puedo hacer que la compañía de tu familia nunca se recupere. Miré su rostro sintiendo amargura en mi corazón, curvé rígidamente las comisuras de mis labios y de repente reí con lágrimas en los ojos. Henry, ya firmaste el acuerdo de divorcio. Se burló, si no fuera porque la boda está tan cerca, iría a buscar el certificado de divorcio contigo ahora mismo. Estaba acostumbrado a decirme cosas crueles,
podía decir cualquier barbaridad con facilidad. Me apoyé en el marco de la puerta y los observé alejarse en silencio. Isabella tomó su mano dócilmente con una sonrisa feliz en el rostro. El candelabro de cristal en el pasillo proyectaba una luz suave sobre sus rostros de perfil. Realmente éramos una pareja perfecta. Respiré hondo y, después de calmarme, le dije al sirviente a mi lado que preparara el coche para mañana. Iba a la oficina de asuntos civiles. Regresé a mi habitación, saqué el acuerdo de divorcio del cajón, firmé mi nombre y puse mi huella digital, todo de una vez. Con las firmas y huellas dactilares de ambas partes, las formalidades se completarían rápidamente. Ahora que la familia Aria había caído, era natural que Henry quisiera romper relaciones conmigo. El personal de la oficina de asuntos civiles no hizo muchas preguntas. También trasladé mi registro de hogar a la casa de mis padres. Cuando terminé de arreglar todo y regresé a la villa, ya era casi mediodía. Mañana era la boda y toda la villa estaba llena de actividad, por lo tanto, nadie tuvo tiempo de prestarme atención. Volví a mi habitación y ordené los artículos que me iba a llevar. Empaqué 2 maletas, hice que alguien las enviara fuera de la villa primero y luego mandé un mensaje a mis padres. El vuelo era temprano mañana por la mañana. La habitación había sido limpiada tan cuidadosamente que parecía como si nadie hubiera vivido ahí. Por la noche, el asistente de Henry me trajo un vestido, bajó la cabeza y dijo, el gerente general Henry me pidió que le trajera este vestido a la señora. La tela fue seleccionada personalmente por el presidente hace 2 meses. Dijo que podría usarlo cuando asistiera a la boda mañana. La tela era seda personalizada de alta gama, con un brillo suave bajo la cálida luz amarilla. El sirviente en la habitación tomó el vestido, pero no se fue, se quedó en la puerta. El gerente general Henry me pidió que le dijera una cosa a la señora. Lo que dijo ayer fueron solo palabras de enojo. Por favor, no lo tome en serio, señora, lo que dijo fue como agua derramada. Mis heridas aún me dolían débilmente. Guardé silencio un momento y solo asentí para demostrar que lo había escuchado. Ella levantó la vista con cuidado y preguntó en voz baja, ¿no tiene la señora nada que decirle al gerente general Henry? El viento de la noche era muy frío y me hizo sentir los ojos irritados. Dije lentamente, no, puedes regresar e informarle. Luego se fue rápidamente. Esa noche di vueltas en la cama y no pude dormir. El día de la boda de Henry me levanté muy temprano. Apenas amanecía, me cambié a un vestido sencillo de color discreto y me puse gafas de sol antes de salir. El mayordomo aún me reconoció y preguntó casualmente, «Señorita Aria, ¿a dónde va?» La boda comenzará en 1 hora. Isabella estaba a punto de convertirse en la señora Henry y ya era un hecho que yo estaba divorciada de él. Para hacer una distinción, me llamó por mi nombre completo. Solo sonreí y dije, voy al aeropuerto a recoger a mis padres, no se lo digas a Henry. Asintió y dijo, está bien. Me subí al auto y conduje hacia el aeropuerto. Los invitados que asistían a la boda iban todos en dirección a la villa grupal de Henry, que era la dirección opuesta a la mía. Bajé la visera y me quedé mirando fijamente los dedos de mis pies. Hace 3 años, cuando me casé con Henry, tuvimos un periodo en el que nos tratábamos con respeto. En ese momento, yo era demasiado ingenua, pensé erróneamente que Isabella ya se había casado y que, desde que él me eligió, nuestro matrimonio se mantendría. Creí ingenuamente que mientras le diera mi corazón sincero, podría obtener una respuesta de él. Hasta que hace 1 año Isabella lo contactó repentinamente. Después de casarse conmigo, el rendimiento del grupo Henry había estado aumentando constantemente y su valor de mercado se había multiplicado varias veces. Yo lo amaba y mi padre lo apoyaba. Su carrera iba bien y tenía un futuro brillante, incluso más enérgico que cuando comenzó su negocio. Sin embargo, su primer amor no tuvo una buena vida después del matrimonio. Su esposo mantenía una amante y ella vivía con dolor todos los días. Solo una chica de 25 años estaba física y mentalmente agotada, adelgazando día tras día. No pudo evitar derramar sus sentimientos hacia su amor de la infancia. Esos mensajes de amor y esas llamadas telefónicas llenas de lágrimas mantuvieron vivos a los 2 amantes. El destino les jugó una mala pasada.
Ella debería haber sido la esposa de Henry originalmente. Deberían haber pasado de uniformes escolares a vestidos de novia. Porque Henry se sentía culpable hacia ella, estaba resentido conmigo. Así que desde entonces Henry la había estado ayudando en secreto mientras se distanciaba de mí. Pensé que era demasiado tarde para darme cuenta de mi error. Una hora después, me subí al avión para ir al extranjero. Mis padres sabían que me había divorciado de Henry, solo suspiraron, lamentando haber juzgado mal a la persona y haberme hecho soportar tanto dolor. Fruncí los labios y no me atreví a hablar. Fue mi propia locura, cometí un error tras otro. Después de un viaje de más de 10 horas, finalmente llegamos a la casa de mis padres en el extranjero. Originalmente me preocupaba no adaptarme al nuevo entorno, pero al principio solo estuve enferma unos días por el desfase horario y luego me acostumbré. Más tarde, mamá plantó flores, césped y árboles frutales en el jardín. El clima aquí era templado y todo crecía muy bien. La posición de papá era bastante marginada y la mayoría de sus depósitos anteriores estaban congelados, pero viví una vida muy relajada y feliz. Podía comer frutas que no se podían comprar en China y ver paisajes que no se podían ver en China. El sol y la brisa marina aquí eran tan refrescantes que gradualmente me enamoré de la vida aquí. Lentamente olvidé el pasado y esos fragmentos del tiempo que pasé con Henry se habían vuelto borrosos, la ternura ocasional, las raras alegrías, las noches largas y solitarias, los descuidos. Todo se había ido con el viento como si fuera en otra vida. Después de regresar de la boda del hijo del amigo de papá, mamá tomó mi mano, frunció el ceño y me preguntó, «Vi que estabas en un hada ahora mismo, ¿estabas pensando en él otra vez?» Me quedé atónita por un momento y respondí honestamente. Estaba pensando en cómo se cocinó el pescado al vapor en el banquete. Sabía un poco diferente al que hace mamá. Se echó a reír, le preguntaré a tu papá sobre eso mañana. Abracé el brazo de mamá y me froté contra él coquetamente. Era una escena armoniosa y feliz. Antes de que comenzara la boda, Henry se paró frente a la puerta de la habitación de Aria durante mucho tiempo. Quería explicar que esta boda era solo para compensar su pasado y el de Isabella en su juventud. Era solo para compensarla. Las palabras sobre divorciarse de Aria fueron dichas por impulso y esa no era su verdadera intención. Solo quería que ella entendiera que en ese momento solo podía confiar en él. No sabía desde cuándo siempre la había lastimado con palabras duras. En ese momento, Henry estaba lleno de arrepentimiento. Se arrepintió de haber dicho esas palabras hirientes y de haber apuñalado su corazón una y otra vez. Como no había movimiento en la habitación, le preguntó al mayordomo, ¿dónde está la señora? El mayordomo pensó que se refería a Isabella y respondió, la señora se está maquillando, dijo que estaba bien. Ayer Henry hizo que alguien le enviara un vestido a Aria. Fue personalizado por él hace 2 meses. Cada vez que veía cosas delicadas, pensaba en comprárselas. El color rosa claro le sentaba muy bien. No pudo evitar sonreír cuando imaginó cómo se vería con ese vestido. Sin embargo, no vio a Aria hasta que comenzó la boda. Sus párpados se crisparon y le preguntó al mayordomo de nuevo, ¿dónde está la señora? El mayordomo bajó la cabeza y respondió con voz temblorosa. La señora fue al aeropuerto para despedir al padre de la zona temprano en la mañana. Era la hora de la boda. A Henry no le importó Isabella detrás de él. Corrió a la habitación de invitados de la villa y empujó la puerta para abrirla. La habitación estaba tan ordenada que hizo palpitar su corazón, como si nadie hubiera vivido ahí. Solo que ese vestido rosa claro yacía allí tranquilamente, intacto como antes. El corazón de Henry se hundió instantáneamente en el abismo y sintió un dolor desgarrador en el pecho. Ella realmente lo estaba dejando. Henry corrió al garaje, condujo un auto deportivo y salió corriendo por la puerta bajo las miradas atónitas de los invitados. Isabella se tambaleó tras él, con la falda de su vestido de novia arrastrándose por el suelo y su maquillaje corrido por las lágrimas. Henry, por favor, no te vayas. Él era el novio y el protagonista de esta boda. ¿Cómo podía el protagonista estar ausente de su propia boda? Además, esta era la boda que había estado esperando durante muchos años, así que solo observó impotente como el auto desaparecía de su vista, su cuerpo se desplomó en los escalones,
Estaban a miles de kilómetros de distancia en el extranjero y tal vez nunca la volvería a ver en el futuro. Se cubrió la cara con las manos y las lágrimas se deslizaron entre sus dedos. El dolor era desgarrador para todos. Se sobresaltó cuando el asistente corrió apresuradamente. Gerente general Henry, ¿qué pasó? No pudo decir una palabra. Detrás de él, sobre la villa, los fuegos artificiales preparados un día antes estallaron en el cielo azul. Se suponía que este sería su momento más feliz, pero Arya ya se había ido. Su mente se quedó en blanco y finalmente entendió que Isabella era solo una obsesión que no podía dejar ir. En su juventud siempre había pensado que la presión familiar lo obligó a casarse con Arya. Pensó que debería odiarla. Debería distanciarse de ella y debería compensar a Isabella. Pero después de pasar días y noches juntos, no se atrevía a admitir que ya se había enamorado profundamente de Arya. En ese momento Henry finalmente entendió que sin Arya su vida perdería todos sus colores. Pensé que me quedaría en el extranjero por mucho tiempo, pero 2 años después papá fue reelegido como vicepresidente del grupo y la crisis interna de la empresa se había resuelto. Papá también ganó la demanda por el caso de acoso sexual y el escándalo sobre él desapareció en un instante. No fue solo el tío quien ayudó a papá a encontrar evidencia, sino también Henry. Cuando mencioné a Henry, la expresión de papá era muy tranquila y ni siquiera frunció el ceño ante él. Papá era su suegro y un benefactor que brindó ayuda oportuna. Parecía razonable que se preocupara por la situación de papá. En primavera regresé a China con mis padres. La villa original ya había sido subastada y papá nos llevó a mudarnos a una villa en los suburbios. El día que Henry lo visitó había una llovizna en el cielo, sostenía un paraguas negro y se paró frente a la puerta. Las finas gotas de lluvia formaban una cortina entre nosotros como una capa de gasa ligera. Recordé la primera mirada cuando lo vi. Estaba de pie entre la multitud con un temperamento sobresaliente. Era algo indistinto, como un tesoro precioso. Con el paso de los años había perdido mucho peso. La agudeza que una vez tuvo se desvaneció y ahora era como un estanque profundo de agua tranquila y sin ondulaciones. Cuando lo volví a ver, mi latido del corazón ya había vuelto a la normalidad. Me paré bajo el alero, metí las manos en los bolsillos y le pregunté con la cabeza gacha, ¿para qué está aquí el gerente general Henry? Su voz era ronca. Arya, lo que dije sobre el divorcio fue por impulso. Solo estaba enojado porque vendiste todos los regalos que te di. Lo miré y dije lentamente, Henry, dijiste palabras tan hirientes 2 veces. La primera vez me engañé a mí misma y oculté el acuerdo de divorcio. La segunda vez reuní mi coraje y me divorcié de ti. Henry frunció el ceño con fuerza con confusión en sus ojos. Parecía que el recuerdo se había disipado en su mente. Después de todo, estaba borracho en ese momento y ese incidente ya había sucedido hace 2 años. Dije en un tono tranquilo, cuando estabas borracho, dijiste que fue por mi culpa que Isabella se casó con otra persona. El acuerdo de divorcio fue escrito por ti en ese momento. Hace 2 años tomé este acuerdo y me divorcié de ti. Ahora somos extraños. Si quieres hablar de negocios con mi padre, puedo transmitirlo por ti. Su rostro de repente se puso pálido, sus labios temblaron levemente y luchó por pronunciar algunas palabras en una voz extremadamente baja. Arya, vine aquí específicamente para encontrarte. Ya que ese es el caso, entonces no hay nada de qué hablar. Di unos pasos hacia atrás y cerré la puerta, usando esta puerta para bloquear todo afuera. El guardia de seguridad me dijo que Henry había estado parado afuera de la puerta toda la noche hasta que Isabella vino a buscarlo. El tercer día después de regresar a China, sucedió que un amigo en nuestro círculo estaba realizando una subasta de caridad. Acompañé a varias esposas conocidas del círculo para visitar la exposición e Isabella también estaba entre la multitud. Se veía sombría con accesorios simples y acurrucada sola en la esquina. Nadie estaba dispuesto a prestarle atención. Henry la había traído a casa a lo grande en ese entonces, haciéndole saber a todos que había intervenido en el matrimonio de otra persona, y este asunto ya no era un secreto. La gente a su alrededor la evitaba y hablaba de ella en privado, diciendo que era una amante y me obligó a irme. En una ocasión tan formal, solo podía soportar las miradas frías sola. La ignoré y me concentré en el tiramisú frente a mí. Elizabeth estaba parloteando en mi oído. Ha cambiado de la esposa de un joven amo pródigo a la esposa de un ejecutivo de grupo. ¿Con qué más no está satisfecha? Pensé por un momento y dije, tal vez lo que esperaba era más que solo esto. Le di a Elizabeth un macarrón,
se sentó y disfrutó del té de la tarde conmigo. El aroma de los postres llenó el aire agregando un toque de calidez a esta subasta. Elizabeth no pudo calmarse después de tomar 2 bocados, se fue a tomar fotos. En ese momento Isabella se acercó silenciosamente con resentimiento en su tono. Aria, todo es tu culpa. Estaba un poco confundida. ¿Otra vez me culpas? Aunque era joven y saludable, no podía soportar tanta responsabilidad. Ella continuó, si no te hubieras casado con Henry en ese entonces, podría haber estado con él hace 5 años, no habría sufrido tanto y él no te tendría en su corazón, no habríamos terminado así hoy, cansados el uno del otro. Apreté mi sien sintiendo un dolor sordo allí. ¿Por qué no lo culpas a él? Esto la dejó sin palabras por un momento. Dije, cuando la familia se declaró en quiebra, para cambiar la situación, incluso si Henry no se casaba conmigo, habría elegido a otra persona. Tomó el puesto de presidente del grupo Henry a la edad de 27 años. Este puesto está fuera del alcance de muchas personas incluso si pasan toda su vida luchando por él. Esos estudiantes sobresalientes que se graduaron el mismo año que él todavía están trabajando para él ahora. Si realmente quería casarse contigo, nadie podría detenerlo. Es solo que no podía dejar ir esta fama y fortuna. Tú deberías estar agradecida de que se haya casado con alguien tan tranquilo como yo. Si hubiera sido otra persona, cuando enviaste el primer mensaje a Henry, habrían hecho saber tu aventura a todos. De hecho, cuando Henry la ayudó a salir de su matrimonio infeliz, yo también me alegré por ella y me alegré de que finalmente saliera del abismo del sufrimiento, pero gradualmente perdí mi gusto por ella porque, como solía ser, era demasiado ingenua. Lentamente terminé de decir estas palabras, dejé el postre en mi mano y me preparé para irme, sus ojos estaban rojos, estaba sola junto al macizo de flores y las lágrimas seguían cayendo. Lo pasé muy bien. Cuando volví a casa por la noche, mamá me dijo que varias personas le habían pedido a sus amigos que preguntaran por mi matrimonio. Dije que no quiero volver a casarme, ya lo había experimentado una vez, no hay nada bueno en casarse, solo traerá muchos problemas. Tienes que administrar el hogar, apoyar la carrera de tu esposo y también considerar tener hijos. Si no eliges a la persona adecuada, también sufrirás mucho dolor y agravios. Estar sola es bastante despreocupado y cómodo. Mamá respetó mi idea y rechazó todas las presentaciones. Me quedé en casa, ayudé a mamá, cuidaba de la vida y ocasionalmente salía a jugar con amigos. La vida era muy agradable. Henry a menudo me enviaba cosas. A veces eran artículos de lujo de edición limitada, a veces eran largas cartas escritas a mano que devolví intactas. En una noche normal Isabella me visitó de repente, había perdido mucho peso y se veía demacrada. Hacía frío afuera, pero aún así la dejé entrar. Se disculpó con lágrimas en los ojos. Yo era realmente estúpida antes, lamento lo que te hice en ese entonces. Me veía tranquila y le di un paquete de pañuelos para limpiar sus lágrimas. Dijo que Henry solo la apoyaba pero que a menudo no volvía a casa, estaba en la mansión ignorada por todos y se sentía deprimida todos los días. En ese entonces Henry no cumplió su promesa de casarse con ella, ahora él también la ignoró. Ella sollozó y dijo, lo odio tanto. Apoyé mi mejilla y escuché sin saber qué comentar sobre esta relación, siempre y cuando no me transfiriera su resentimiento. Isabella parecía haberlo contenido durante mucho tiempo y me derramó sus sentimientos sin parar. Tenía mucho sueño escuchándola. Finalmente preguntó con cautela, ¿puedes perdonarme? Fui yo quien compitió contigo por un hombre. En ese entonces, te quité a tu marido y te puse triste. Realmente sé que estaba equivocada. Después de pensar por un momento, respondí, lo que sea, te perdonaré cuando hayas reparado mi vestido de novia. Medio año después, Isabella envió mi vestido de novia de vuelta. El encaje roto había sido reemplazado por uno más delicado, y las pequeñas perlas fueron cosidas una por ella, con la ayuda de otros. Todos los daños habían sido reparados como nuevos. Fue bastante agradable, al menos durante el medio año de reparación del vestido de novia. No se aburriría demasiado y no pasaría todo el día pensando en si Henry la amaba o no. Durante este periodo, 2 eventos importantes también tuvieron lugar. En primer lugar, la chica que incriminó a mi padre por acoso sexual fue sentenciada y mi padre regresó al puesto de presidente.
En segundo lugar, debido a una toma de decisiones fallida, la junta directiva decidió por unanimidad pedirle a Henry que renunciara como presidente y fue transferido a la compañía sucursal del sur. No me sorprendió, había estado ascendiendo rápidamente en el mundo de los negocios desde que entró. Las cosas habían sido demasiado fáciles para él, era inevitable que subestimara a sus oponentes, faltara de precaución y fuera propenso a cometer errores. Antes de partir, vino a buscarme de nuevo como al principio. Me paré en los escalones de mármol de la mansión y lo miré. Él se quedó abajo, luciendo bastante reservado. Me miró y dijo, me voy a California y puede que me quede allí durante muchos años. ¿Esto cuenta como expiación? No me gustó oír eso. No es por tu propia toma de decisiones equivocada que has terminado en esta situación, no tiene nada que ver conmigo. Me di la vuelta y me fui. Isabella estaba a punto de seguir a Henry al sur. Allí estaba ella sola, y yo era el único que vino a despedirla. Se sentó en un vehículo comercial ordinario, bajó la ventanilla y me miró. La luz en sus ojos era tenue. Sabía lo que le preocupaba. La sucursal de California siempre se había rumoreado que era un lugar difícil, y era difícil volver una vez que ibas allí. Esta partida significaba un futuro incierto. La consolé suavemente, no te preocupes demasiado. California es en realidad bastante agradable. Hay muchas frutas en California y son deliciosas. Todas son cosas que no se pueden encontrar en el norte. Curvó las comisuras de sus labios y sonrió. Su gentileza y resplandor me recordaron cómo se veía cuando nos conocimos por primera vez. Las lágrimas se deslizaron por las comisuras de sus ojos otra vez. Gracias, Aria. Yo estaba en la ciudad del norte estudiando y ampliando mi educación. Tomé el programa de MBA y también aprendí arreglos florales y pintura al óleo. Mi padre no se quedaba en la oficina central todo el tiempo. Más tarde, se ofreció como voluntario para ir a la sucursal de la empresa. Ayudé a mi padre y también lo acompañé a vivir en varios lugares, experimentando toda la prosperidad en China. Nunca más me enredaría en esas nimiedades. Henry también logró algunos resultados en California, pero nunca nos volvimos a encontrar. Varios años después, recibí un mensaje de Isabella. Había pasado 10 años casada con Henry y finalmente decidió terminar esta relación. Era diferente a mí. No tenía antecedentes familiares y solo podía confiar en Henry. Siempre había sido inteligente. Confiando en los recursos de Henry, rápidamente aprendió a hacer negocios. Con su propia carrera, finalmente tuvo el coraje de liberarse del pasado y comenzar una vida independiente. Creo que eso es bastante bueno. Todavía hay un largo camino por recorrer en el futuro y todos tenemos la oportunidad de comenzar una nueva.